Bienvenidos a Un Café con Meche. El día de hoy tenemos una invitada queridísima por todos los ecuatorianos. Ha tenido una etapa y una trayectoria muy larga en la televisión, además que es psicóloga de profesión. Me refiero a la señora Úrsula Estrengue. ¡Bienvenida! Meche, qué gusto. Perdóname, te pisé. No importa. No importa. Coja, Meche. ¿Cómo vas? Feliz de estar aquí compartiendo contigo este programa que a veces lo veo cuando me levanto temprano y bueno, tomándonos un cafecito que también me gusta mucho. Está delicioso. Pruébalo. ¿Te gusta mucho el café? ¿Cuántas Me tazas encanta. para empezar tu día, Ursulita? Tú sabes que, bueno, siempre me gustó el café, pero me hice fanática del café cuando trabajaba en Está Clarito, que tenemos que madrugar, levantarnos a las 4 de la mañana y ahí no sobrevivía sin mi taza de café cada mañana. Yo siempre digo, las neuronas mías no funcionan si no han tomado café. Ursulita, ¿cuántos años ya en la televisión? 22. Desde, igual que yo. Tenías 18 años. Chiquitita, Cuando claro. comenzaste con tu primer programa en lo que era CRE. CRE Televisión, que luego se convirtió en CTV y actualmente es Canal 1. Un programa que se llamaba Buen Dato. Claro, yo me acuerdo. Que yo salía en unas colchonetas, mucha gente lo Sentada recuerda por en el eso. piso y Sentada con en las el colchonetas. piso, con unas colchonetas y presentando videos musicales. Era un programa súper juvenil, ¿Pero ¿no? te imaginaste tú que ibas a trabajar en televisión? ¿Siempre te Jamás. gustó o simplemente fue, como dicen algunos, en el argot popular de chiripazo? Chiripazo total. Yo estaba en la universidad ya estudiando psicología y una de mis compañeras trabajaba en una casa disquera, en IFESA. Entonces había una artista, Maika Albornoz, que quería hacer un videoclip y ella fue un día a la universidad. Chicas, estoy consiguiendo Necesito gente para el amigas. video. Vamos, nos llevó, ¿Y nos tú jaló después de clases. te fuiste? Y nos fuimos. Pero yo me fui de curiosa, no fui porque yo era, toda la vida he sido como muy tímida. ¿Ya? Y yo decía, bueno, yo no encajo para nada en esto que están pidiendo, ¿no? Yo voy más bien de curiosa y para acompañar, irnos en grupo y el plan de la tarde, Claro. ¿no? Pero el productor me convenció que haga el casting, terminé haciéndolo, pensé que había quedado espantoso ese Fuiste casting. la protagonista del video. Y me llamó y fui la protagonista del video y ya ese material o ese casting quedó grabado en lo que luego sería CRE Televisión, porque era una productora que luego se convirtió en el canal, ¿no? Fantástico. Ahí quedó Ursulita. mi casting. Pero bueno, después pasaron algún tiempo e hiciste uno de los programas que creo que a muchos nos ha quedado marcado, porque era una época en donde se hacía producción, un canal donde se hacía mucha producción nacional, pero era para un público especial, vulnerable y maravilloso, como son los niños. Totalmente. Doctor Expertus El para Doctor mí Expertus. fue una de las cosas que yo rescato, que pues, tú has hecho muchas cosas en televisión, más espectaculares que tú has hecho, Úrsula. Cuéntame Lindo, cómo la es ver- trabajar para el público infantil. La verdad es que fue una experiencia maravillosa. Yo te diría que el Doctor Expertus marcó un antes, y si bien fue al inicio, marcó un antes y un después, porque yo, Buen Dato fue para mí como jugar a hacer televisión y algo que se apareció por el camino y me metí, ¿no? Pero ya en Doctor Expertus yo entendí que esto era mi vocación, ¿no? Que yo entendí que a esto yo quería dedicarme, además de la psicología. Pero Doctor Expertus actuabas. En Doctor Expertus hacíamos una serie de cosas que empecé a descubrir una Úrsula que yo hasta el momento no conocía, una Úrsula más extrovertida, una Úrsula que le gustaba actuar, una Úrsula que le gustaba, bueno, siempre me gustó cantar por en la ducha, en las reuniones, pero acá ya lo hacíamos como más formalmente, con los videos No, musicales. y aparte todo lo con demás. talento, Ursulita, porque una cosa es que a ti te guste, porque a mí me puede gustar dibujar, pero hago 2 palitos y una bolita y se acabó, o sea, no sé dibujar. O me puede gustar muchas cosas, pero no lo hago bien. O sea, tu característica era ese histrionismo fantástico que tenías, que llegaba a los niños. Ese concepto nos encantó porque era, yo creo que por primera vez hacía aquí en el Ecuador un programa infantil educativo, pero con diversión. O sea, que los niños puedan aprender divirtiéndose. Entonces nosotros representábamos cuentos, situaciones, personificábamos a Shakespeare, personificábamos a Gutenberg, personificábamos a personajes históricos, ¿no? Pero a través de situaciones que generaban algo de comedia. Entonces yo creo que fue eso lo más interesante del programa, que fue un reto, un desafío para cada uno de nosotros porque aunque la gente piense lo contrario, el público infantil es uno de los públicos más difíciles, ¿no? De Dificilísimos, satisfacer. dificilísimos. Dicen que hacer comedia, los expertos dicen que hacer comedia es muy difícil y yo creo que incluso hacer comedia para niños es aún más difícil. Más difícil. ¿Y cómo así no te inclinaste por eso, por la actuación, sino por la conducción? Bueno, en el camino se fueron abriendo otras ventanas, otras puertas, con oportunidades para programas ya con diferente estilo, porque a lo largo de estos 22 años pues he hecho programas juveniles, musicales, de concurso. De todo. Como en botica. Es increíble, de todo. es increíble. Y entonces ya me fui como perfilando más hacia la conducción, quizás porque las oportunidades se fueron dando en ese sentido, pero la actuación siempre me ha llamado la atención, o sea, incluso ahora en Contacto que Te hemos que por ahí visto se con nos Beto ha- el Feo.
con Beto Úrsula Alfredo, Emperatriz. Úrsula Emperatriz. Entonces es algo que si bien no me he dedicado a eso de manera profesional, lo disfruto un montón, me encanta. ¿Te diviertes mucho en el programa? Me divierto. ¿Es real esa diversión que tienen ustedes en el programa? Yo me divierto, o sea, para mí, mi trabajo, yo creo que me siento bendecida porque siento que yo disfruto de mi trabajo día a día, o sea, es una terapia. Yo no sé si todo el mundo puede decir genuinamente, llena de felicidad, que yo disfruto cada día mi trabajo y es una terapia para mí. Pero es un trabajo que también te quita mucho tiempo con la familia. Sí, bueno, afortunadamente en contacto, por lo menos es el tiempo de la mañana, ¿no? El tiempo donde mis hijas están en clases, en la escuela. Entonces ya como que me he acostumbrado a estar todas esas horas fuera de casa. En las tardes trato de retomar otras actividades, como sabes y lo mencionaste al inicio, soy psicóloga, entonces tengo mi consultorio en las tardes, pero trato ahí de manejar mis tiempos. Yo creo que hay como más libertad de manejar mis citas por las tardes. Es increíble. Úrsula es una maquinita que entra y sale, corre, sube y baja. Y de todo eso vamos a hablar después de que regresemos el corte. No se olviden de escribirnos a nuestra cuenta de Twitter, @uncafeconmeche. Ya regresamos. Consumir café produce contracción peristáltica, funcionando como un laxante natural, y a su vez, consumirlo libera gastrina, una hormona que activa el proceso digestivo. Estamos de vuelta en Un Café con Meche con Úrsula Estrengue. La admiro, la quiero muchísimo, estoy segura que ustedes también. Úrsulita, realmente no es tan fácil combinar los tiempos de trabajo con el hogar. ¿Cómo lo has logrado tú con 3 hijas y un esposo a quienes obviamente debemos atender? Y atender, me refiero, es que las mujeres lo tienen. No, sí, es bonito. El matrimonio necesita tiempo. El matrimonio y nuestros hijos necesitan tiempo. ¿Cómo te organizas? La verdad es que no ha sido nada sencillo, ¿no? Desde que yo me casé y desde que soy madre también, siempre dije la prioridad es la familia. Yo creo que mientras uno tiene como las prioridades súper claras, sabe a qué le das más tiempo y más energía también. En el camino, por ahí igual he tenido mis dificultades porque han habido programas o trabajos que me han demandado mucho más tiempo, energía, desgaste y todo lo demás. Pero yo creo que he sabido como en algún momento combinar las cosas. La psicología la dejé como en pausa un tiempo prolongado cuando mis hijas estaban muy pequeñitas. Entonces decidí estar más tiempo en televisión porque así los proyectos lo ameritaban. Entonces dije, bueno, este año o estos 2 años voy a dedicarme a este proyecto en televisión y dejar más bien en pausa la psicología. Entonces he tenido un poco que jugar con las cosas para no estar... Yo he tratado de ser una madre presente, porque para mí es importante como que la calidad de tiempo y la cantidad. Entonces he tratado de no estar tanto tiempo fuera de casa. ¿Y qué papel ha jugado Iván, tu esposo, en ese desarrollo tuyo profesional? Súper comprensivo. O sea, él me conoció como presentadora de televisión y siempre dijo, yo voy a apoyarte, ¿no? Siempre y cuando hagamos como los acuerdos, ¿no? O sea, yo creo que fue durísimo cuando yo trabajaba de madrugada y tenía que levantarme a las 3:30, 4 de la mañana. Incluso todo mi embarazo de mi segunda hija fue en ese horario, en ese ritmo de trabajo. Pero yo creo que si no hubiera tenido el apoyo y el cariño de Iván, yo creo que hubiera sido sumamente difícil. ¿Cómo ¿no? es Iván como papá cuando tiene que reemplazar a Úrsula en cosas que quizás ella debería estar, pero está trabajando? Al principio ¿Lo más hace bien? Sí, al Hay principio... muchos hombres que dicen, no, yo eso no lo hago. Al principio, o cuando son muy chiquitas, yo creo que él es un poco temeroso de hacerse cargo. Ya con la tercera fue distinto. Con las 2 mayores, cuando estaban pequeñitas, sí como que había cosas que él quería que solo haga yo. No, tú solo las bañas, no, tú solo te encargas de cuidarlas y de cambiarlas y no sé qué. Pero ya con la tercera, yo creo que él ya dijo, me voy a lanzar un poco a esto y quiero disfrutar desde el primer día de esta paternidad. Maravilla, ¿no? qué maravilla. Y lo ha hecho excelentemente bien. Qué maravilla. Tiene sus 4 princesas en casa. Es un súper papá, te diría, es un súper papá, es súper engreidor, también es súper estricto, pero es muy engreidor de sus hijas. ¿Quién es el más estricto de la casa, Iván o tú? Él. O sea, siempre hay, pregúntale a tu papá. La última palabra la tiene él dice tu papá. siempre, tú me dejas la parte más difícil, me dejas hacer el rol del malo de la casa. Pero no creo que es así. O sea, mis hijas saben que cuando mamá se enoja y hay que como que cumplir con las reglas de casa. Pero yo siento que tengo una personalidad mucho más flexible, ¿no? Qué maravilla. Úrsulita, te invito a que veas una semblanza que hemos preparado Sí. de Ok. todos estos años de trayectoria.
Úrsula Hanna Estrengue Chávez. Nació el 1 de septiembre de 1973. Es psicóloga clínica de profesión, conductora de televisión y actriz en esporádicas actuaciones. ¿Cómo late Chorito? Su primer trabajo fue apenas se graduó del colegio. Obtuvo el puesto de cajera donde laboró por 3 meses. Su ingreso en la televisión fue de forma casual. Ella acudió con sus amigas de la universidad al casting de un videoclip de Mike Albornoz y quedó seleccionada. Úrsula Estrengue tenía 18 años de edad cuando recibió la llamada en la que le planteaban la posibilidad de animar su propio programa, en el entonces CRTV, que después se convertiría en CTV. El espacio se llamaba Buen Dato, un programa musical. Su gran acierto y despunte artístico fue en 1994, cuando animó El Doctor Expertus junto a Galo Recalde. Déjalo todo en las manos del Doctor Expertus, el de Saturno y el de la Tierra, ¿sí? Ella era Hanna, el personaje que le permitía usar su segundo nombre. No pasó mucho tiempo hasta que llegaron otros programas, entre radiales y televisivos, como Hola 97, Buenos Días, Sílabus, Aló ¿qué tal?, Está Clarito, Familia en Construcción. En nuestra manera de ser, en nuestra personalidad. Y su actual casa, En Contacto. Ha compartido créditos con Francisco Cabanilla, Mariela Viteri, Marian Sabaté, Roberto Manrique, entre otros. Estrengue combina de todo, pues no solamente conduce en la revista familiar En Contacto, sino también actúa en los dramatizados que le asignan sus productores, como por ejemplo Beto Alfeo Beto está despedido. y Mariela del Carro, donde interpretó a Úrsula Emperatriz. Así que ten la bondad de salir de mi casa que la vas a ensuciar. Aunque se la conoce más como conductora televisiva, trata de combinar esa carrera con la psicología. Desde hace más de 10 años tiene un hotel spa para animales. Es una amante de la zoología. En casa tiene 2 perros y 2 gatos. Pese a las adversidades, Estrengue ha demostrado ser muy valiente y salir airosa con nuevas facetas, poniendo otras metas en su vida. Con su esposo Iván Nogales ha compartido alegrías y tristezas. Juntos han procreado a Ivana, Camila y Cristina. Con 23 años de labores en la pantalla chica, Paciencia por esta entrevista. Y bueno. Úrsula se ha convertido en uno de los personajes más queridos de nuestro país. Qué linda semblanza y qué buen resumen, Pero ¿ah? qué fantástico. Eres una criatura. Chiquitita. Con una carita de bebé. Úrsula, tú has trabajado con muchas personas. Y obviamente, pues personas de una trayectoria. Imagínate, ellos ya eran grandes de la Increíble. televisión cuando tú y yo empezamos. ¿Con quién tuviste más afinidad? La verdad es que yo he tratado, no sé si es una virtud o no, pero yo he tratado siempre de ponerme en una posición de aprender del otro, ¿no? Entonces, para mí no ha sido problema el poder llevarme bien con las personas con las que he tenido que hacer algún programa. Galo Recalde, todo el mundo me decía, Galo es súper excéntrico, qué difícil que va a ser trabajar con Galo. Al contrario, éramos amigos desde el colegio, hicimos una súper buena dupla y yo creo que eso se reflejó en televisión. Con Marian, cuando yo recién entré a Lo que tal, me decían, uy, Marian es la estrella de ese programa, nadie va a sobresalir como sale ella porque ella es la principal y los demás Claro. son todos extras. Entré a trabajar con Marian. Yo la admiraba, es que era, pues ella entró un poco antes que yo en la televisión. Claro. Y yo decía, no, yo tengo que llegar a este programa a aprender de esta mujer, Por ¿no? supuesto. Tan linda, tan simpática. Y así fue, o sea, también hicimos una dupla chévere, ¿no? En esta trayectoria tan larga que tú has tenido en televisión, ya van a ser 23 años, Ursulita, han pasado muchas cosas que el público se ha enterado. Los nacimientos de tus hijas, muchas cosas, pero también han pasado momentos no solamente alegres, sino tristes o quizás duros, como fue enterarte que quizás pues podía tu vida correr peligro. Cuéntame qué pasó y cómo afectó esto no solamente tu vida, sino tu entorno familiar. Fue complicado y Cristina, mi hija más chiquita, estaba recién nacida, tenía 1 mes de nacida y a mí me había salido como una especie de verruguita en una de mis manos y mi mamá, yo creo que el sexto sentido que tienen las madres, me decía, Úrsula, ándate donde el doctor a revisar. No, mamá, ya va, después, no pasa nada. No, sí, anda y todos los días me lo recordaba intensamente hasta que yo dije, bueno, por complacer a mi mami, más que pensando en que mi salud podía correr algún tipo de riesgo, fui. Una verruguita en el dedo. Una verruguita en el dedo. El doctor, bueno, cuando llegué a la consulta me dijo, mira, esto es algo sencillo, no pasa nada, pero ya que no vienes hace más de 1 año a mi consulta, te voy a hacer un chequeo completo, porque aquí quién sabe hasta cuándo te me desapareces. En el chequeo completo... ¿Siempre ibas al doctor? Bueno, como yo tengo la piel súper blanca y súper sensible, a veces iba porque alguna ampolla se enrojeció, pasó algo por aquí, algo por allá, pero no con tanta frecuencia, 2 veces al año probablemente, 3 veces al año.
Y en esa ocasión, pues el doctor me dijo, hagamos una valoración completa porque no vienes hace un montón de tiempo. En esa valoración descubrió un lunar en la mitad de mi espalda. ¿Tú no te habías dado cuenta? Ni siquiera me lo había visto por la ubicación, ¿no? En el centro de la espalda, o sea, una zona que no es de fácil acceso, ¿no? A la mirada. No sabía que lo tenía. El doctor me dijo, este lunar tiene las características de un lunar no muy bueno, así que prefiero extirpártelo. Ah, ya, doctor, en algún momento. No, mañana. Entonces, ¿te asustaste en ese momento? En ese momento no tanto. En ese momento dije, bueno, ya, el doctor Sáquenmelo. por prevención, sáquemelo y no va a pasar nada, ¿no? Siempre confiando en que todo iba a estar muy bien. Sí, ya me empecé a preocupar cuando el doctor a la semana me dijo, vente a los 8 días para recoger la biopsia, y a los 8 días no estaba la biopsia. Pasaron 2 semanas y recién llegó la biopsia. Y la biopsia, el doctor me dijo, bueno, ven con tu esposo. Ahí ya me asusté. Entonces, cuando nos sentamos con Iván en el consultorio, dijo, bueno, tú lo que tienes es un melanoma maligno, melanoma in situ léntigo maligno. ¿Qué es esto? No, eso ya sonaba cáncer, ¿no? Y cáncer, tú ya sabes que es una palabra con un peso fuerte que a uno te hace replantear una serie de cosas. Entonces, fue difícil. Afortunadamente, el doctor me dijo, mira, lo bueno en este caso es que está en etapa inicial, ¿no? Está en etapa 1, lo sacamos con los bordes libres, es decir, que el melanoma ya no está en tu cuerpo, pero tienes que hacer controles periódicos porque eso no quiere decir que no vuelva a salir. Así que desde ahí empecé yo un cambio de estilo de vida. Sí te digo que fue al principio complicado por que mi hija estaba recién nacida, yo estaba como muy sensible con esto de la lactancia y todo lo demás, pero mi mamá y sus oraciones, ella es una mujer muy espiritual, Iván también diciéndome que todo iba a estar bien. Yo creo que fue lo que me dio las fuerzas, incluso para contarlo en cámara, porque yo quise al principio manejarlo como muy dentro de familia, pero luego dije, bueno, si yo soy comunicadora y esto me está pasando a mí, a lo mejor sería bueno que yo lo cuente este testimonio para alertar a muchos. Y eso no mucha gente lo entiende. Creo que es una responsabilidad alertar a las personas Totalmente. de las cosas que quizás estamos viviendo, que también le puedan pasar a otra persona para evitarlo, ¿no? Para prevenir. Vamos a hacer una pausa, Úrsula, y vamos justamente a hablar de cómo te replanteaste la vida, cómo cambió esta cuestión dura, tu forma de ver la vida. Ya regresamos. La cafeína y los analgésicos son una combinación positiva, ya que el consumo de este grano potencia sus efectos en un 40% y logrando acelerar la respuesta a los medicamentos. Estamos de vuelta con Un Café con Meche y les recuerdo, como siempre, que nos escriban. Me encanta cuando me escriben, sobre todo cuando se termina el programa y me escriben, me gustó el programa, me gustó tal cosa. También pueden sugerirme preguntas, encantados, @Un Café con Meche. Ursulita, yo creo que a cualquier ser humano, cuando le dicen tienes cáncer, creo que en ese momento es como que a uno se le paraliza la vida. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que tenías un melanoma? Yo dije, primero pensé en mis hijas y dije, mis hijas están chicas, o sea, yo no quiero faltarles a mis hijas, ¿no? Y yo lo único que dije, bueno, voy a rezar mucho y voy a decretar que yo quiero tener vida y salud para conocer a mis nietos, ¿no? Entonces yo empecé a decretar todos los días, yo quiero y voy a conocer a mis nietos. Ya, entonces yo así como que me aseguraba tener toda esta actitud súper positiva para que esto se prolongue, mi vida se prolongue, mi salud se prolongue muchísimos años más. Yo creo que eso ha sido parte de la clave y no lo he hecho solita, o sea, yo creo que la gente, y eso fue para mí maravilloso. Yo recién había abierto mi cuenta Twitter poco tiempo antes de esta noticia y la cantidad de mensajes, Meche, que yo empecé a recibir cuando la gente se enteró de esta situación fue maravilloso. Gente que se reunía, hacían cadenas de oración en mi nombre, por mi salud. Sabes que un día me senté a leer todos los mensajes y me puse a llorar, pero a llorar de la emoción. Y yo dije,
qué maravilla toda esta lluvia de bendiciones que a mí me está llegando de gente que no me conoce. Qué y gente generosidad de corazón de qué los televidentes. generosidad de corazón. Y sabes que yo dije, soy una mujer afortunada. Se te ponen los ojos. Sí. Y yo también, ya mismo lloro. Sí, yo creo que todos esos miles de seres humanos a quienes agradezco todos los días, me dieron la fuerza. Me dieron la fuerza para decir, yo voy a vivir y yo voy a estar bien, yo quiero estar bien. Ursulita, ¿te replanteaste la forma de ver la vida? Totalmente. O de vivir la vida. Primero que cambió la rutina de mi vida, o sea, yo no puedo tomar sol nunca más y eso implicaba la rutina también de toda mi familia, que me apoyaron y somos parte un poco de esto porque mis hijas tienen el mismo tipo de piel que yo y pues también hay como la predisposición a. Entonces yo trato también de cuidarlas muchísimo a ellas. Y por otro lado, yo creo que me ayudó un montón en no vivir la vida tan a prisa. Yo toda la vida he sido como hablábamos acá, tras cámara, en los cortes, esto de en algún momento ser una máquina de producción, de trabajo, y estar a 1000 por hora, y estar en la universidad, que en la maestría, que no sé qué, que el trabajo, la radio, en los eventos, y no paraba yo en la casa. Entonces ahora dije, no, yo tengo que parar, hacer una pausa en mi vida y poner a organizarme mejor en mis tiempos y saber en qué me desgasto y en qué no. Y no dejar de disfrutar cada cosa del día a día. Cada aprendizaje de mis hijas, cada pajarito que se posa en tu ventana, aunque suene así súper cursi, pero yo creo que es como que disfrutar todas las maravillas del día y agradecer. Cada vez que abro el ojo, lo primero que hago es decir, gracias Dios por un día más de vida. Ursulita, tú has estado en algunos programas Sí. que los televidentes recordamos con mucho cariño, pero ¿cómo ha marcado tu vida en Contacto? En Contacto ha sido el que más tiempo ha durado, quizás el programa más estable de todos los que he estado y bueno, grandes satisfacciones. Primero, el grupo humano con el que trabajamos no es creado, o sea, es real, que nos queremos, que nos llevamos súper bien, que hay esta química entre todos. Yo creo que primero eso, la bendición del grupo humano con el que trabajamos y todas las posibilidades que a partir de este programa se han generado. El conocer gente extraordinaria, gente, no te digo políticos o artistas famosísimos, gente sencilla, humilde, de la que he obtenido lecciones de vida espectaculares. ¿Cómo poder estar en este medio, que es un medio, porque es real, donde la belleza y la figura y estar fashion es lo que prima, cuando tú no eres eso? ¿Cuál crees tú que ha sido quizás ese secreto mágico para no irte con la corriente, sino tener tu personalidad bien definida? No, yo no soy modelo, yo no soy sexy, yo soy esto. Exacto, yo agradezco un montón eso y el público me ha apoyado todo este tiempo que he estado en televisión, porque yo he estado en televisión soltera, casada, flaca, gordita, embarazada, o sea, es como que soy parte, me siento yo, y eso me lo hacen sentir, que soy parte del día a día de la gente y represento a un ser humano normal, común y corriente. Si bien en pantalla se venden como estas figuras espectaculares, estos rostros divinos, yo creo que la televisión va mucho más allá. O sea, la gente a lo mejor lo que ve en mí es otra cosa. Si yo era sujeto mi permanencia en televisión a la delgadez o al aspecto físico, entonces ya no hubiera cumplido ni 3 años en televisión. O sea, yo creo que todo este proceso se lo debo también a que la gente ha visto en mí eso, ha visto a la mamá, ha visto a la amiga, ha visto a la compañera, a la psicóloga, a ese ser humano que va por diferentes etapas de su vida mostrando quién es. Y que aporta mucho más a la vida de los ecuatorianos que con solo su físico. Ursulita, Gracias. te queremos mucho tiempo más en televisión. Bella, te queremos gracias. mucho, que sigas haciendo muchos éxitos y no solamente profesionales, porque llega un momento en la vida que uno dice, uno es mucho más que solamente trabajo, sino en tu familia, Totalmente. con tus hijas. Te queremos mucho, gracias por ese tiempo que nos estás dando y que le estoy A ti. quitando a tu familia, porque sabemos que es hora de que estés en la casa. Y ustedes, amigos televidentes, gracias, como siempre, por todo el cariño y por la sintonía de todas las semanas. Nos vemos la próxima semana. Un beso enorme, que Dios los bendiga.